Hola a todos y bienvenidos a este webinar llamado Día D, el desembarco de tu proyecto e-learning. Antes de nada presentarnos, somos Nuria Maroto, consultora digital en editorial e-learning, y yo soy Fernando Delgado, responsable del área de negocio. En el día de hoy contaremos también con la presencia de Javier Carcedo, gerente de Urbiola, quien nos contará por qué fue su aterrizaje, cómo fue su aterrizaje a editorial e-learning y cómo estamos colaborando con él para conseguir esa experiencia digital única. Desde Editorial eLearning somos una factoría de contenido en la que digitalizamos este contenido para transformarlo a una modalidad e-learning, ¿vale? Una modalidad que todos conocemos, pero que tiene mucho trabajo por detrás a la hora de adaptación, cumplimentar ese contenido con recursos audiovisuales, maquetación, etcétera. ¿Por qué lo hacemos? Nosotros realmente en nuestro claim es ideamos experiencias digitales únicas. Abogamos mucho porque el usuario final, bien sea un alumno de una academia de formación, como hablaremos después con Javi, bien sea un trabajador de una empresa que se quiere formar, queremos que ese usuario disfrute de esa formación, que no se encuentre un contenido aburrido, que no se encuentre un contenido plano, sea cual sea la temática, sea un curso de PRL, sea una formación comercial o sea una formación en inglés. Entonces trabajamos mucho codo a codo con el cliente para que esta formación, insisto, de este usuario final, sea quien sea, la perciba de la mejor manera posible. Nuria ahora nos va a contar cuál es esta evolución del e-learning y el porqué de todo lo anterior, ¿vale? Bueno, pues la evolución del e-learning para todos los que llevamos en formación muchísimos años, lo hemos visto evolucionar como llega en el año 2000, donde transformamos esa presencialidad directamente a través de un documento, lo subimos a Score y lo ponemos en una plataforma. ¿Cómo ha ido evolucionando al día de hoy? Pues bueno, ya sea metiéndole muchos más recursos, adaptando el contenido pedagógicamente, porque hay que tener muy en cuenta el público que hay detrás y el alumnado que va a recibir ese tipo de formación, y haciendo pues distintos recursos, ya puede ser infografía, juegos, gamificación de contenido, y ya no solo para formación reglada o para formación transversal, sino para procesos de trabajo de distintas empresas, planes de bienvenida, de incorporación de personal al ámbito laboral. Esa evolución, pues bueno, ha sufrido en estos años, que aunque parezca mucho, no hace tanto, una gran evolución, y llegando al día de hoy a cómo nos conocemos la transformación digital. ¿Qué nos encontramos cuando tenemos una primera toma de contacto con algún cliente, algún proveedor que quiere digitalizar, ¿no? Muchas veces nos encontramos ese desconocimiento por parte del empresario, de la academia de formación en cuanto a, es mi primera vez, sé que tengo que pasarme a la formación online, he ido escuchando algo o, por desgracia, en la etapa de la pandemia tuve que adaptarme, pero salí del paso como pude, etcétera, ¿no? Nos encontramos dos vías siempre. Una, esta que acabo de contar, de una empresa que nos dice es mi primera vez, o alguien que ya ofrece este contenido de e-learning, pero quiere mejorar su contenido, ¿no? Como he dicho antes en la presentación, nosotros siempre tratamos de ponerle atrecho a ese contenido para que sea lo más útil para el usuario final y que no se encuentre este contenido, lo repetiré varias veces, pero ese contenido plano, ¿no? Que es lo que queremos siempre evitar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos posterior? Analizamos al cliente, hacemos ese estudio de exactamente qué es lo que tiene y vemos qué necesita, ¿no? Y vemos con el cliente por dónde tenemos que empezar esta etapa de transformación digital, ¿vale? La fase de por dónde empezamos la vamos a dividir en tres partes, que nuestra compañera Nuria nos explica. Vale, yo siempre cuando me llegan y me preguntan, oye, yo quiero tener contenido propio mío, ¿cómo lo hago? ¿Es muy caro? ¿Qué tendría que hacer? Yo siempre digo, lo primero mirar el público al que va destinado, qué volumen tengo, cuál va a ser el retorno de esa inversión que voy a realizar, porque esto no es un gasto. Y bueno, pues ese sería el principal punto a comprobar, ¿no? Luego, pues la actualización del contenido, bien puede ser un contenido propio. Yo siempre se lo digo a los clientes: si tienes un profesor o tienes un contenido que tiene potencial, hazlo y personalízalo y hazlo tuyo. Y si no lo tienes, se puede crear desde cero, y desde aquí, desde Editorial eLearning, hacemos esa ayuda, o ayudamos y acompañamos a que eso se pueda llegar a realizar.
y al final pues la duda siempre está en qué es lo rápido, qué es lo momentáneo, cojo licencias que ya tenéis contenido vuestro o personalizo el mío. Pues siempre lo decimos, dependiendo de la necesidad del momento, sí que puedes utilizar bien nuestro contenido porque es más rápido, ya está creado y está disponible para desde mañana poder utilizarlo, pero siempre esa personalización de contenido, esa diferenciación que yo siempre insisto en darle calidad a la formación y en hacer un contenido exclusivo y único, sí que lo da la digitalización del contenido, donde hacemos a medida con aquellos recursos que quiera el cliente utilizar. Sí, efectivamente, como Nuria nos dice, este día de, ¿no? Este día de aterrizaje del cliente es muy importante, la escucha activa del cliente, que quién mejor que él para decirnos qué necesita. Una de las cosas que siempre hacemos con él, nos gusta tener una reunión presencial o online en esta era de la transformación digital. Establecemos un escenario con él en el que vemos dónde está el cliente y hacia dónde quiere llegar. En toda esta etapa de por medio, evidentemente, nos encontramos con esa masa de qué contenido tiene, le decimos y le aconsejamos una vez que hemos visto ese contenido, que le podemos facilitar, que le podemos cumplimentar con este tipo de contenido. Trabajamos con él en esta parte intermedia de este escenario codo a codo con una metodología ágil en la que el cliente constantemente va revisando este contenido para que, llegado el día de la implantación en su campus o en nuestro campus o a la hora de mandarle el contenido, ya hayamos revisado varias veces este contenido digital y tratamos de evitar todos los problemas que nos encontremos, ¿no? ¿Cuáles son las fases, ¿no? de esta transformación digital de un contenido? Como decía antes, lo primero, el departamento de consultoría, analizamos ese contenido, analizamos al cliente, perdona, porque muchas veces no saben ni lo que quieren, no tienen el contenido, o si lo tienen un 50%, lo primero lo analizamos. Trabajamos con metodología ágil y pasaríamos al departamento, en el caso que fuera necesario, de autoría. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que cumplimentar este contenido. Igual tienen formación para un 80%, con sus docentes un 50%, quieren cumplimentar con esta parte digital. Después ya hemos visto previamente con el cliente qué necesita, qué recursos audiovisuales le hemos propuesto con nuestro departamento de pedagogía. Entonces pasamos a transformar estos contenidos. Si tenemos que grabar vídeos, tenemos que generar infografías, tenemos que generar recursos audiovisuales. Nuestro departamento, de recursos audiovisuales es el que se encarga de todo ello. Posteriormente pasaríamos a la parte de digitalización, en la que todo este batido que hemos generado previamente, todo este cóctel, lo transformamos a un formato SCORM mediante dos herramientas. Bueno, una de ellas Articulate 360, formato totalmente responsive, interactividad para la parte administrativa y para el usuario, control de cara al alumno final, en qué parte está y un poco de reporting. Y cumplimentamos todo ese contenido con el paquete Adobe. Hablo de paquete Adobe porque el paquete Adobe es súper amplio y tenemos un departamento de recursos audiovisual que toca realmente casi todas las herramientas. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects. ¿Para qué? Para poder conseguir ese contenido y ese efecto, como dice nuestro compañero Nino, wow, ¿no? Que el usuario vea, oye, merece la pena hacer este curso, sea de lo que sea, ¿no? Y si el curso dura 8 horas, quiero invertir esas 8 horas en formarme y no pasarlo a hacer scroll y pasarlo en 10 minutos, ¿no? Para ello, y como decíamos al principio, en el día de hoy contamos con un cliente nuestro, con Javier, que Nuria pasa a hacer vuestra presentación. Hoy nos acompaña Javier Carcedo, gerente de Urbiola Formación, experto en ventas, creativo y buscando siempre la calidad y la excelencia en todo lo que realiza. Su labor principal es hacer llegar la formación a todos los sectores o a la mayor parte de los sectores y piensa que la formación debe emocionar e ilusionar al alumnado. Se rodea de formadores de una altísima calidad, no solo a nivel profesional, sino también personal, haciendo que se viva en cada curso que realiza, como bien dice él, una auténtica pasión por la formación. Para los que tenemos el placer de conocerlo, pues disfrutamos de un excelente profesional y mejor persona. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues nada, encantado. Esto lo podemos hacer todos los días, así por la mañana. Yo me subo un poquito el ego y ya a partir de ahí empiezo a trabajar. Venga, perfecto. Intercambiamos la próxima vez y te toca presentarme a mí y luego a Fernando, ¿vale?
Pero, Bueno, pues empezando por agradecerte que hoy puedas estar aquí con nosotros y compartir, pues bueno, parte de tu tiempo, que sé que estás bastante ocupado y bueno, nada, es un placer y gracias por haber pensado en nosotros para esta webinar. Genial. Empezamos con las preguntas y un poco porque nos pongas en situación. ¿Cómo nace Urbiola Formación y cuáles son las líneas de negocio que tenéis actualmente? Bueno, la verdad que Urbiola nace, yo siempre digo que nace por casualidad, ¿no? Hace aproximadamente, vamos a hacer ahora 12 años, precisamente de esta parte, ¿no? de unión entre la formación bonificada, que nos llega por una parte como una línea de negocio, y la parte de formación en gran cuenta, en la que, bueno, ya veníamos trabajando con multinacional en la parte de habilidades, pero bueno, solamente en esa parte. Yo creo que el híbrido de llegarnos también la parte de bonificada, pues fue lo que nos dio toda la posibilidad de crecer y de poder ofrecerle a la pyme, que pensamos que es la que más lo necesita, un tipo de formación con unos perfiles altos y no precisamente por ser pyme, pues el no poder acceder a este tipo de ponentes, ¿no? Ahí es un poco donde nace Urbiola. A partir de ahí empezamos a desarrollar líneas en todos los sectores, desde el sector belleza, ahora estamos en alimentación, estamos en la parte de hostelería, en educación, y bueno, y no paramos de crecer, ¿no? Ampliando sectores, pero con esta misma línea y con esta misma visión, ¿no? Que se trata de poder ofrecerle al alumno un tipo de formación alta y con unos resultados, ¿no? Que al final la parte de los resultados hay veces que se obvia, ¿no? Y nos dirigimos más a la parte de obligatoriedad. Y nosotros estamos más enfocados en ese resultado y a empresa pequeña. Genial. Desde vuestro origen habéis tenido siempre un fuerte vínculo con la parte presencial. ¿Qué os lleva a sumar la modalidad online? El vínculo es más que nada que nacimos, ¿no? con ello, y nacimos viendo a formadores de multinacional muy, muy potentes, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando lo primero que pruebas de la carne es un buen chuletón, ¿no? Es difícil empezar a bajarte y comer lomo. No es que no se pueda, sino que te cuesta, ¿no? A nosotros con la formación nos pasó exactamente lo mismo con la parte presencial, y quizás no tomamos conciencia del complemento tan potente que podía ser la formación e-learning hasta que no llegó la pandemia. Yo siempre digo que por suerte a nosotros en el ámbito laboral nos abrió los ojos, y nos abrió los ojos hacia un complemento que está ahí y que a nosotros nos ha dado otra dimensión, ¿no? Como complemento, como te digo, a la pata fuerte que tenemos, que sigue siendo la presencialidad. Uh-huh. Bueno, un poco ya casi lo has dicho, pero bueno, al hilo de lo que comentabas, en el momento que decidí dar ese paso del presencial online, ¿qué te lleva a empezar? Un poco lo que dices, la pandemia, y qué papel juega Editorial e-Learning en esos primeros compases que hacéis. Yo creo que más que llevarnos la pandemia a tener que dar ese paso, yo creo que nos empuja, ¿no? a algo que ya veníamos pensando, que es ese complemento que tenemos que tener online. Lo que pasa que no lo veíamos estratégicamente como lo vemos ahora, ¿no? Y es la necesidad de que, por mucho que cualquiera de nuestros formadores llegue en un momento dado y imparta una píldora en la que nosotros le abramos la mente al alumno, es importantísimo el continuar con esa experiencia formativa. En los canales que ahora por fin hemos visto, por lo menos nosotros hemos visto claro, que son la parte online y la parte virtual, ¿no? El completar esa formación para hacerla verdaderamente más potente y alargada en el tiempo, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a dar el éxito de que puedan ir incorporando ciertos conceptos
a su día a día, ¿no? Eso es un poco nuestra parte. ¿Cómo llegamos a Editorial eLearning? La verdad que como todo, ¿no? Al final haces un estudio de mercado, empiezas a contactar con diferentes empresas que virtualizan. Lo primero que miras, efectivamente, es precio y entre esas que están en un precio razonable te quedas con el servicio. Somos o entendemos que lo mismo que damos a nuestros clientes, lo queremos para nosotros, ¿no? Un precio acomodado a un servicio excelente. Javier, después de esta experiencia que habéis cogido al incluir esa modalidad online en vuestra oferta formativa, ¿no? Que ya lleváis un tiempo, yo creo que ya os da para hacer un pequeño estudio, ¿no? Un pequeño análisis, ¿no? ¿En qué os ha ayudado contar con vuestros propios contenidos digitalizados? Para nosotros, Fernando, es un poco lo que cierra el círculo, ¿no? Para que sea todo redondo. Ofrecemos un contenido presencial totalmente a medida, totalmente actualizado. Ofrecemos una experiencia que controlamos de inicio a fin. Nunca nos había pasado esto con el e-learning. Siempre nos habíamos ido por desconocimiento, quizás porque no teníamos esa necesidad, ¿no? O porque no lo habíamos visto en ese momento claro, como te decía. Eso nos lleva a que la virtualización del contenido nuestro, el que nosotros queremos darle al cliente verdaderamente, no el que nos imponen empaquetado en las diferentes plataformas, nos da la posibilidad de que toda la formación verdaderamente sea una experiencia y que podamos maquetar, meter ilustraciones, meter vídeos que controlamos de inicio a fin. Para nosotros esa parte es súper importante, el poder controlar verdaderamente lo que le damos a nuestro cliente de principio a fin, porque nos aseguramos que tenga esa experiencia, ¿no? Y que pueda verdaderamente o darle enfoque o foco al contenido que nosotros verdaderamente queremos. Genial. A raíz de esa palabra que has dicho varias veces, que es la experiencia, y ligándolo un poco con nuestro claim, que es el ideamos experiencias digitales únicas, me voy un poquito más abajo a la piel del usuario final, ¿vale? Un usuario que se pone delante de una pantalla a ver un contenido e-learning y quiere evitar, o nosotros desde la parte de los proveedores queremos evitar que se encuentre un contenido plano. Contenido plano que es, entras, te encuentras un PDF o haces scroll rápidamente y pasa de pantalla hasta que ves el 100%. Para evitar eso, trabajamos mucho con los recursos audiovisuales. Trabajamos con vosotros recursos audiovisuales y me consta que vosotros los empleáis en vuestros cursos. ¿Cuál de ellos o qué recurso audiovisual, fotografías, vídeos personalizados, infografías, crees que aporta más valor a vuestro usuario final? Yo creo que es el conjunto, Fernando, porque nosotros utilizamos todo. Verdaderamente, cuando tienes muchas armas, ¿no? ¿Por qué utilizar solo una? Pienso que los vídeos son fundamentales. Creo que la tendencia absolutamente de todo el mundo, ¿no? Es irnos hacia lo audiovisual, hacia lo rápido, por la inmediatez que lleva el mercado, ¿no? Pero también es importante tener infografías, tener un contenido que sea fácil de leer, que sea interesante y que despierte esa curiosidad. Pero al final lo que hacen que sigan bajando en el contenido, pues al final es todo eso que tú dices que hay detrás, ¿no? Esa infografía que te impacta, ese vídeo que te despierta el interés por irte al siguiente apartado, eso es lo que verdaderamente engancha en la formación. No sabría decirte cuál es más importante porque pensamos que lo importante es la suma de ellos, no ellos individualmente. Correcto. Esperaba esa respuesta, ¿eh? Realmente sé que es imposible quedarse con una y te quería poner ahí un poquito entre la espada y la pared, pero sí, ¿no? La verdad es que buscamos siempre que esa coctelera saque ese batido perfecto que en función del contenido en el que se está trabajando, oye, pues se atiende más a una infografía o a un vídeo o a un podcast, pero sí, evidentemente ese conjunto de todo es lo que hace que se genere esa experiencia, ¿no? Efectivamente. Javi, te proponemos un juego. ¿Te animas?
Viajamos al pasado, a marzo de 2019, justo un año antes de que el COVID cambiase nuestras vidas. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado acerca de tener parte dentro de tu oferta formativa sobre la formación online? ¿Qué le dirías? Solo de formación online, ¿no? No me dejas hablar de nada más. Formación online. Sumarla, ya estás haciendo presencial, entonces sumar. Verdaderamente, yo creo que a mi yo del pasado le faltaba el concepto, ¿no? Es incorporar el concepto de cómo suma la formación e-learning a la formación presencial, porque jamás lo habíamos visto como una suma, sino siempre lo habíamos visto como una cosa u otra. Es decir, siempre lo habíamos enfocado como elijo y le ofrezco o presencial o online. Jamás habíamos pensado la suma de ello, ¿no? Y también es verdad que quizás el desconocimiento nos había llevado a pensar en ello siempre con un contenido empaquetado. Y yo creo que es lo que más nos chirriaba, ¿no? Que cuando tú tienes un contenido controlado, presencial, con un perfil además de formador que nosotros cuidamos mucho y un mensaje, el meterle un contenido empaquetado a nosotros nos chirriaba porque el mensaje no era el mismo. Entonces yo creo que eso es lo que nos hacía quizás que no acabásemos de cerrar, de creer en la formación e-learning. Y luego el segundo punto es también el cambio de concepto en el consumidor. Pensamos que ha habido un cambio de concepto total dentro del consumidor. Los modelos de consumo han cambiado en la parte formativa y verdaderamente han visto que la parte digital no es tan complicada, ¿no? Cosa que antes, pienso que es igual, ¿no? Por desconocimiento, etcétera, pues no lo veían así. Igual que las empresas no lo veíamos así. Yo, si me dices a mí yo del pasado que voy a hacer reuniones por videoconferencia más que viajar a ver al cliente, te hubiera dicho que estás loca y que me parece fenomenal, pero que yo no lo hago así, ¿no? O no tengo esa visión. Y quizás la cosa ha cambiado porque ya has probado la experiencia, vamos, la has tenido que probar por narices porque no había otra. No nos quedó otra. O sea, todo el mundo, la que no lo conocía, la probó y al final fue... Efectivamente. Y una vez que pruebas la experiencia, pues te abre la mente, ¿no? Quizás creo que nuestro problema, ¿no? Y me pongo en primera persona, era que estábamos cerrados y no teníamos una mente tan abierta como quizás la tenemos ahora. Y eso nos ha dado la posibilidad, pues verdaderamente de crecer en calidad dentro de cualquier ámbito, ¿no? Y poder ofrecerle una solución 100% personalizada a cualquier empresa en cualquier sector con combinación de presencial, virtual y online. También te puede abrir la puerta, llegar mucho más lejos en el momento más idóneo a distintos lugares y que luego te puede abrir la puerta incluso al presencial que no tenían en mente porque no te conocían o porque no daba tiempo a que te conociesen. Totalmente. Creo que al final ahora mismo tenemos muchísimas más opciones y esto, claro, en las reuniones, ¿no? Después de pandemia, cuando tú decías, no, es que esto nos va a dar posibilidades infinitas, la gente te miraba con los ojos así abiertos, como diciéndote, estás tarado, algo te ha pasado durante la pandemia que te ha hecho mal, ¿no? Y poco a poco se van dando cuenta que verdaderamente esto ha venido a, no te digo a sumar, sino a multiplicar, ¿no? Y en esa parte de multiplicación, pues está claro que estáis vosotros. Genial, pues muchas gracias. Volvemos al presente y miramos al futuro. ¿Cómo crees o cómo ves tanto la formación presencial como online en un futuro inmediato o a largo plazo? Pues yo sigo viendo que la formación presencial es la que marca la diferencia y creo que la simbiosis que va a haber entre esas tres modalidades, presencial, online, virtual, es la clave del éxito, por lo menos para nosotros y a nuestra manera de pensar, que no quiere decir que sea la única, pero nuestro modelo de negocio en el que la presencialidad
sigue siendo fundamental porque es lo que nos hace crear el vínculo, es lo que hace al participante verdaderamente interesarse por este tipo de formación. Pensad que creo que venimos de una cultura de profesor-alumno, por lo menos en las generaciones que ahora mismo son las que estamos impartiendo formación, ¿no? En activo, en la que era profesor-alumno, el profesor hablaba y el alumno escuchaba. Es decir, que no había esa parte de bidireccionalidad, ¿no? Que nosotros buscamos en cualquier actividad presencial que hacemos, en la que no había juegos, en la que no había una parte más lúdica para aplicarla a tu puesto de trabajo. Entonces, siempre mantienen en la cabeza esa parte. Para desbloquear eso es necesario, a nuestro modo de entender, esa primera parte presencial. Y luego, a partir de ahí, el complemento online a medida, para nosotros estratégicamente es fundamental para continuar con esa semilla que ha dejado el formador. Para que salga ese árbol grande, ¿no? Necesitamos no solamente la semilla, que es la que deja el formador ahí en esa píldora, sino necesitamos el agua. Y el agua viene por la parte digital. Bueno, nosotros un poco también compartimos lo que tú comentas y sobre todo, y yo siempre digo, la diferenciación. Ese profesor de alta calidad, como decíamos, que tú tienes, que luego está en el vídeo, que hace la formación, que luego se digitaliza y al final esa diferenciación, yo creo que tanto en presencia como en distancia y en online y virtual, va a ser la tendencia. Hay una gran oferta formativa y al final todos buscamos la especial, la que da calidad, la que aprendo, la que es divertida, con la que me enseña mi día a día en el trabajo. Yo solo quería apuntar, Javi, una cosa que has dicho, que es cierto que no hay que encasillarse, ¿no? Creo que cada empresa o cada academia de formación o cada tal busca su combinación perfecta. Porque Urbiola, en este caso, combine de esta forma, en estos porcentajes, la presencialidad, el online y tal, no significa que sea un modelo de éxito para otra segunda empresa, ¿no? Para eso sí es cierto que, y siempre brindamos en nuestras primeras reuniones, lo que antes hemos comentado es estudio 100% para poder, complementar vuestra formación y un poco aconsejaros para que sea ese éxito, ¿no? Y me gusta ese apunte que has dado es decir, desde vuestro punto de vista, esa es vuestra combinación perfecta, ¿no? Eso es genial. Lo que sí que creo que esto es común para todos y que a mí me encantaría que un poco lo que apuntaba Nuria, que verdaderamente fuésemos todos los que dentro de este sector busquemos la calidad. Porque eso lo que genera es más necesidad y más ilusión por seguirnos formando. Entonces, yo todo lo que son iniciativas en las que personalicemos el contenido, en las que lo mejoremos, en las que propongamos una línea personal de trabajo, sea una o sea otra, o sea combinando varias, eso nos va a fortalecer a todo el sector. Y lo digo porque no todos pensamos así y no todos vamos a una calidad. Y eso pienso que no es que sea bueno para nosotros, al revés, porque al final yo podía pensar, ¿no?, que nos diferencia del resto el buscar esa calidad. Creo que nos beneficiaría más al sector si todos pensásemos así, en verdaderamente tener un contenido propio, verdaderamente trabajarnos el contenido, que ese contenido sea de calidad, el aportar un valor, cada uno nuestro, al alumno, y así generar verdaderamente pues esa alegría, ¿no?, a la hora de que cualquier alumno quiera seguirse formando. Y esto es fundamental, no por el título, sino por el conocimiento. Y por lo que podemos aportar en mejoras a su parte profesional y personal. Yo creo que eso nos vendría muy, muy bien al sector. Yo encantadísimo de este tipo de iniciativas como la vuestra, en la que os felicito, verdaderamente de nosotros ser totalmente transparentes, porque pensamos que la educación, lo que tiene, y los centros de formación
lo que nos va a hacer fuertes es que verdaderamente todos pensemos en calidad. Ujú. Pues bueno, por nuestra parte no hay más preguntas. Agradecerte que hayas estado esta mañana con nosotros. Ha sido un placer contar contigo. Esperamos y poder acompañarte, seguir acompañándote en tu camino desde Editorial eLearning y ver el éxito que tienes y que seguro vas a seguir teniendo en un futuro. Muchas gracias, Seguro Javi. que seguiremos. Pero Gracias a vosotros. Un placer. Javi, suscribo a las palabras de Nuria y bueno, aprovecho para cerrar la webinar contigo, agradecer a todos los que estáis a ese otro lado de la pantalla. Estamos a vuestra disposición, gracias por todo y bueno, contestamos vuestras preguntas que nos llegáis a través de las que sean para Javi se las haremos llegar a Javi y llegarán a vuestra pantalla, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.